Bienvenidos a un estudio más que hacemos con el libro de Apocalipsis. Hay muchas películas que han surgido respecto a los días finales, películas que llevan mucho terremotos, desgracias, meteoritos, desastres naturales y sobre todo una crisis económica, una crisis política, una crisis respecto al tema de enfermedades o la salud mental. Todo esto nos hace pensar en un mundo totalmente lleno de una catástrofe general. ¿Y qué de cierto son esas películas? ¿Qué dice la Biblia sobre el tiempo final? Bueno, eso es lo que estamos estudiando. Esta serie se llama El final de los tiempos. Es el último libro de la Biblia que ha sido escrito entre el año 95 y 100. Juan está en una isla que se llama Patmos, está detenido, es un prisionero del Imperio Romano y en ese lugar recibe una revelación que todavía falta cumplirse. Muchas partes de la profecía bíblica ya se están cumpliendo. Nosotros somos testigos de lo que se está cumpliendo, especialmente con lo que ha pasado en Israel el 14 de mayo de 1948, cuando llegan a ser una nación. ¿Pero qué trae este capítulo? ¿Qué te parece si hoy vamos a leer solamente 2 versículos? Les digo el título, oramos y comenzamos. Luego el texto dice, Apocalipsis 15:1, luego vi en el cielo otro maravilloso suceso, de gran importancia. 7 ángeles sostenían las últimas 7 plagas, que completarían la ira de Dios. Voy a volver a leer, dice que completarían la ira de Dios. Vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego, y sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y al número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias por este día que nos permites estudiar tu palabra, tu revelación especial, versículo por versículo. Pedimos siempre que tu Santo Espíritu redarguya el corazón, la mente de cada persona que escuche este estudio y uses mi vida para compartir de ella en esta hora. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos. Estamos estudiando el capítulo 15 en esta serie que es el final de los tiempos y el título general es la victoria de Dios y la derrota de la bestia. Entonces, vamos a ir avanzando, que sería número 2, ¿no? Cuando Juan ve este tema. Un poquito de la cronología de lo que vamos a ver, cómo se podría poner el libro de Apocalipsis de forma cronológica desde el capítulo 4 que sucede el arrebatamiento. Después de esto tenemos el capítulo 5, capítulo 7, desde el versículo 1 al 8. En los primeros 3 años y medio llega lo que se llama la tribulación, que está en el capítulo 6. Y luego tenemos el capítulo 11 del versículo 1 al 14. Siguiendo, tenemos la abominación desoladora, que vendría a ser a mitad de media semana, que nos describe el capítulo 8, versículo 1 al 5, capítulo 10, capítulo 12, versículo 6 al 17 y el capítulo 13 es donde sucede este acontecimiento. Luego se viene en los siguientes capítulos lo que se conoce como la gran tribulación. Recuerden que Mateo 24 habla sobre esto también, ¿no? Jesús nos habló de la tribulación y la gran tribulación. ¿Y qué capítulos hablan de la gran tribulación? Capítulo 8, desde el versículo 6 hasta el capítulo 9, versículo 20. Capítulo 11, versículo 15 al versículo 19. Y el capítulo 15, obviamente que estamos estudiando hoy, hasta el capítulo 16. En medio de esto sucede el capítulo 7, versículo 9 al 17, capítulo 14, del versículo 1 al 13, y ahí sucede la caída de Babilonia. Tanto la comercial y la religiosa, que son el capítulo 17 y el capítulo 18. Cuando termine esto, o al final, recordemos, sucede un acontecimiento en el cielo que son las bodas del Cordero, donde estará la iglesia. Y esto lo dice el capítulo 19, versículo 1 al 10. Inmediatamente nos muestra que sucede la segunda venida de Cristo, cuando Jesús viene por o con su iglesia, ¿no? Porque en el arrebatamiento viene por y con su segunda venida viene con su iglesia. ¿Y dónde dice esto? Capítulo 19, versículo 11 al 21.
Hay un paréntesis, y que por eso lo he puesto, si estás viendo este estudio, en un costado, que es del capítulo 12 al versículo 1 al 5, que es una referencia al nacimiento de Cristo, el Mesías, cuando la bestia lo persigue, que no tiene nada que ver con algo profético, sino que algo que ya sucedió en el pasado. Por eso está alejado de este cronograma. Inmediatamente de la segunda venida de Cristo sucede el milenio, que vendría a ser el capítulo 20 del versículo 1 al 10. Terminando esto, sucede el juicio del gran trono blanco, que lo dice el capítulo 20, versículo 11 hasta el versículo 15, y luego viene la nueva Jerusalén que desciende del cielo, capítulo 21 hasta el capítulo 22, versículo 4. ¿Okay? Entonces, estamos viendo en este momento ahora este cuadro donde Juan ve a 4 seres vivientes que se describió en el capítulo 4 y ahora vamos a ver qué es lo que continúa viendo en el trono de Dios. Pero vamos a ver el bosquejo. Cuando hablamos de los 7 ángeles, diríamos el versículo 1 sería el primer punto, los 7 ángeles en el cielo con 7 plagas. Número 2, del versículo 2 al 4, los 7 ángeles y los que vencieron a la bestia. Y número 3, del versículo 5 al 8, los 7 ángeles reciben 7 copas de la ira de Dios. Ese es el bosquejo, son 8 versículos de este capítulo 15 y quería hacer esta introducción para que todos podamos entender cómo van en orden cronológico estos acontecimientos. Recuerden que este orden cronológico no significa que personalmente yo tenga la razón, es una forma simplemente de estudiar o de ordenar los acontecimientos en base a la posición escatológica que nosotros manejamos dentro de la iglesia de Calvary Chapel Arequipa. ¿Ok? Entonces, si alguien dice esto no sucede acá, esto no sucede allá, amén. Recuerden que son temas que nadie debería tener el suficiente derecho de decir así va a ser, así va a suceder. Porque al final esto le corresponde a Dios. Lo que Él ha decidido revelarnos, lo tenemos, lo estudiamos y como dije, es un intento, es un deseo de mucho esfuerzo de tener en forma cronológica estos capítulos a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22 con los acontecimientos que vamos viendo cómo va a suceder. Entonces, ahora, Juan otra vez vuelve al trono, ¿ok? Dicho esto, dicho esta introducción, vamos a estudiar entonces otra vez. Vemos que Juan va a ver el trono y entonces, versículo 1 sería la primera parte, los 7 ángeles en el cielo con 7 plagas. Dice el versículo 1, luego vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. 7 ángeles sostenían las últimas 7 plagas que completarían la ira de Dios. Lo primero que vemos acá es que Juan está en el cielo, o sea, se dan cuenta, Juan ha sido como arrebatado al cielo, ¿ok? ¿Y qué es lo que ve Juan? Dice, hay algo maravilloso, un maravilloso suceso. Si bien el capítulo 4 ya era para él algo espectacular, ver truenos, ver humo, ver colores que brillaban como cornalina, como jaspe, mirar estas criaturas, los 24 ancianos, los ángeles, todo esto, ahora otra vez esta palabra maravilloso suceso es como decir, wow, esto es algo espectacular, es algo nuevo, es mucho más de lo que estaba viendo. Y esto, ¿qué son? 7 ángeles. 7 ángeles que están ahora saliendo del cielo, de algún lugar, y tienen lo que sería la ira de Dios. O sea, 7 ángeles que sostenían las últimas 7 plagas que representan la ira de Dios. Y la palabra plaga que se escribe acá significa golpe físico o herida. O sea, cuando hablamos de estas últimas 7 plagas, o mejor dicho, últimas plagas o 7 plagas, recuerden que son 3 series de juicios vistos en el libro Apocalipsis
que son continuas y no son paralelas. ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas que dicen, no, o sea, las trompetas es lo mismo que las copas, o los sellos son sinónimos de las trompetas y las copas, cuando acá miramos que sostenían las últimas. Esa palabra última significa que es algo continuo y no paralelo, es algo que va a estar en el final. Y estas 7 plagas llevan a término lo que conocemos como la ira de Dios. Ahora, cuando el texto dice que completarían la ira de Dios, también es importante entender que la palabra ira que se usa acá en el griego es thymos, T-H-Y-M-O-S. O sea, hay 2 palabras para ira o enojo en el griego bíblico. La primera, thymos, que dije, que es una ira de enojo e indignación. La segunda es orge, que es una ira de posición establecida o venganza. Pero orge es la palabra más común para la ira de Dios en el Nuevo Testamento. Pero la palabra timos que se está usando acá es la palabra que más se usa en el libro de Apocalipsis. Y solamente en el Apocalipsis se usa 11 veces. Y 10 de ellas obviamente están en el Apocalipsis, hablando más adelante de estas copas de la ira que vamos a ver el día de hoy. O sea, no es algo como que una ira diferente a la que es del ser humano, ¿no? Porque algunos dicen, me da rabia, a todo le da rabia, a algunos, ¿no? Les da rabia que sale el sol, mucho sol, que no hay sol, que muy nublado, no está hablando de eso, una ira emocional, sino está hablando de una ira que es justa. Por eso muchas veces se le ha llamado ira santa, ¿no? Es esa indignación, como en el caso que nosotros más claro podemos ver es cuando Jesús está entrando a Jerusalén y le quedan pocos días para ir a la cruz, y entonces ven el templo como el lugar santo, el lugar de adoración, lo han convertido, él lo dijo así, cueva de ladrones. Estaban vendiendo animales que habían sido totalmente adulterados, o mejor dicho, manipulados para ganar más dinero. No le daban el espacio a los gentiles, que era un lugar en el patio de los gentiles para adorar a Dios. No estaban realmente cumpliendo el propósito por el cual se construyó o se quiso hacer una casa de Dios. Y esa ira llevó a Jesús a agarrar un látigo y empezó a darles de látigos, hermanos. Eso está en los evangelios. Y empezó a tirar las casas, o mejor dicho, estas tiendas de cambios. Todo hizo, y esto no era como algo así emotiva, sino es una ira, llamémosle así, justificada, con una razón que viene desde lo alto, una ira divina, una ira santa, porque Dios no es alguien que cada rato está enojado. Algunos tienen esa idea, ¿no? Como que Dios está sentado en su trono, ¿no? Y un viejito con barba y está con su rayo, y tú mentiste y ¡fra! Te lanzo el rayo, ¿no? Miraste eso feo, ¡pra! Y ¡pra! ¡pra! Así no es Dios. Miren, vamos a leer lo que dice el libro de Salmos, en el capítulo 103, versículo 8, dice: misericordioso y clemente es Jehová. Es lento para la ira y grande en misericordia. O sea, antes de tener esa ira, Dios es lento para la ira. O sea, lento para que esta indignación se vuelva en algo que para nosotros nos choque, nos cueste, nos venga como un castigo, como una disciplina. ¿Saben cuánto tiempo esa ira, esa indignación se aguantó así en el pueblo de Israel, en el gobierno del norte? Como 250 años aproximadamente. Y en el sur, más de 370 años. O sea, no es que es una semana, un día, ¿no? No es que me sacan de mis casillas, no, así no es Dios. Dios es lento para la ira, es grande en misericordia y es clemente el Señor. No nos da lo que merecemos. Es más, el profeta dijo, mira, sin las misericordias de Dios, nosotros hoy ya estaríamos consumidos. No nos levantamos, hermanos, cada día en la mañana por la justicia de Dios, sino por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios actúa cada día. Y esto funciona así en la vida de las personas. ¿Cómo funciona?
Mira, tú puedes ser un pecador, o alguien que está teniendo muchos fallos, muchos desaciertos, estás haciendo lo malo, y tú dices, no, me pasa, ¿dónde dicen que Dios castiga? No, Dios te dice, te doy una oportunidad hasta la noche para que tú te arrepientas. Y el hombre se va, se duerme, y al día siguiente se levanta y dice, no pasó nada. Y para la perspectiva de Dios es como decir, te doy una oportunidad el día de hoy. Cuando escuches un mensaje, cuando veas, no sé, un post por las redes sociales, cuando escuches de repente la radio, una canción, la televisión, un letrero por la calle que habla de Dios, acércate. Mira, mi misericordia está funcionando el día. O sea, no te doy el castigo que mereces hoy, pero lo único que quiero es que te salves, que pongas tu fe en Jesucristo como el único Señor y Salvador, que te arrepientas de tus pecados y vuelvas a Dios. Pero el ser humano piensa, no, yo digo viviendo mi vida, y así van pasando. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Hasta que al final, en este capítulo estamos viendo, llegó el día de la ira de Dios. O sea, hermanos, la ira de Dios sobre la humanidad es justa. Nunca puedas decir que no lo es. La ira de Dios sobre la humanidad es justa. Ahora, segunda parte, versículo 2 al 4, los 7 ángeles y los que vencieron a la bestia. Dice, vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre este mar, dice el texto, estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y al número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado. Ahí te acuerdas, en el capítulo 4 parecía un mar de cristal, había muchas personas, y cuando dice que estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, Juan los describe como los que salieron de la tribulación y sin caer en el engaño de Satanás o del diablo. Ahora, estas personas, Juan los muestra de pie y como vencedores, aunque realmente son mártires, ¿no? Y aunque el mismo libro de Apocalipsis o el libro de Daniel y segunda de Tesalonicenses nos dice que el anticristo recibió permiso para vencer a los santos, aquí vemos cómo los ve Dios. No como vencidos, sino, ¿sabes qué? Como los vencedores. Dios les va a dar arpas como lo hizo con la iglesia en el capítulo 5. O sea, realmente es interesante este versículo, ¿no? ¿Cómo los ve Juan? Juan los ve. Ellos son los vencedores. A la bestia, a este sistema que habían en el capítulo 12, 13, 14 que estamos viendo, parece que el mal está ganando. Ellos han puesto un número que es el 66, y si no tienes este sello, este número 66, no puedes comprar, no puedes vender, no puedes hacer nada. Entonces ha hecho una estatua, ha pedido que le adoren, pero habían 144,000. Estos son los que han pasado. Estos son los judíos, la iglesia que iba a ser perseguida y que hemos estudiado en el capítulo anterior, que lo pueden ver en los estudios. Ellos son vencedores. Ellos han pasado la persecución, porque hemos leído que la bestia sale y les quiere hacer daño, pero ¿cómo sobrevivieron? ¿Cómo salieron adelante? Pues salieron vencedores confiando en el Señor. Y era una gran multitud, que dice Juan, y tenían arpas, como en el capítulo 5 se le dio a la iglesia. Pero recuerda esto muy bien, hermanos: el Hijo de Dios que persevera en la crisis, el sufrimiento y la persecución, al final es un vencedor eterno. Tienes que recordar esto: el Hijo de Dios que persevera en medio de la crisis, el sufrimiento o la persecución, es un vencedor eterno. Muy importante que lo recuerdes. Porque vivimos en diferentes contextos. El mundo, los países, ofrecen ciertas libertades, en algunos libertinajes, o en algunas restricciones, prohibiciones. No hay en todos los países la misma atmósfera, el mismo estilo de hacer iglesia o de cómo podemos nosotros salir adelante. Es más, vivimos en un mundo caído
donde el pecado reina, la maldad reina, el corazón malo reina del ser humano que busca hacer daño a otro ser humano, le roba, mata, asesina, abusa, ya sea en violencia física, violencia sexual, ya sea en momentos de abandono, muchas cosas, hermanos. Y es más, nosotros mismos somos seres humanos que tenemos pecado y que nos gusta hacer el mal. Y encima de eso está Satanás, el diablo, este enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y bajo este mundo caído aún somos propensos a las enfermedades, ya sean pasajeras o terminales. Así que el Hijo de Dios que persevera en medio de la crisis o el sufrimiento es un vencedor eterno. Si tú estás pasando una situación como esta y sales adelante, porque no es el final de tus días, no es el final de tu vida, ¿sabes qué? Es parte del proceso que un día se va a completar cuando tú mueras o cuando yo muera. Por eso Pablo decía, para mí el morir es ganancia. El morir es un paso a nuestra glorificación. Y eso es el verdadero éxito. Eso va a ser el día en que nosotros vamos a ser esos vencedores eternos. Debemos de aprender y recordar estas personas no se dejaron poner el sello de la bestia, al contrario, tenían el sello de Dios, perseveraron, salieron adelante, soportaron la crisis y todo lo demás. Versículo 3 dice lo siguiente: y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Miren qué interesante, ¿no? Grandes y maravillosas son tus obras, dice el texto. Oh Señor Dios el Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. O sea, tres cosas muy importantes de este versículo. Uno es el canto de Moisés y lo llama siervo de Dios, el canto del Cordero. Segundo, que es ese canto que lo vamos a ver en este momento, pero es interesante que el cántico trasciende no solo este mundo, sino, hermanos, la eternidad. Por eso es triste, a mí hay personas que no les gusta cantar, ¿no? Ir a la iglesia para alabar, para adorar, cuando el cántico es la expresión de nuestro ser. Y ojo que los únicos que pueden cantar son los redimidos, o sea, son los seres humanos. Los ángeles no pueden cantar, les gustaría cantar, no pueden. Pero miren, lo tercero es este cántico, ¿no? Yo de niño, cuando estaba en la iglesia, cantaba sin saber que estaba en el libro de Apocalipsis, ¿no? No sé si tú conoces este tono, que es grandes y maravillosas son tus obras. ¿Se acuerdan eso, hermanos, o no? Oh, Señor, Dios Todopoderoso. No soy cantante, ¿no? Porque soy medio solista, más bien, cuando canto me quedo solo. Pero esa canción, ¿se acuerdan? Justos y verdaderos son tus caminos. Esa canción. No sé si será ese ritmo. No lo sabemos, hermanos. Pero Moisés cantaba. Parece que este es el cántico que tenían cuando cruzaban el Mar Rojo, que está en Éxodo capítulo 15. Cantaba con su hermana, con su hermano, el pueblo de Israel. O quizás sea también dentro, este era el cántico de Moisés o este es el cántico del Cordero. En el Salmo 90, cuando cruzan el Mar Rojo, Moisés hace esta canción. Dice, mira, justo, tú eres Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres fuerte. Realmente estos cánticos los tenemos registrados en el libro de los Salmos. Hay cánticos como también dentro del libro de Lamentaciones y muchas partes del Nuevo Testamento. Pero acá nos da un cántico. O sea, esto es importante. Hay que aprender a cantar. Por eso la Biblia dice, ofrezcan a Dios frutos de labios que confiesen su nombre. O sea, alabanzas, cánticos. Si estás triste, canta. Si estás alegre, canta. ¿Te acuerdas lo que dice Santiago? Si estás triste, canta y canta y canta, porque es una expresión del alma. ¿Y qué más, hermano? Cuando el texto habla de Moisés, siervo de Dios, recuerda que la palabra en el griego para siervo es doulos. Y doulos significaba esclavo. Esta palabra nos debe de llamar siempre la atención porque es Moisés, siervo de Dios, esclavo de Dios. Hoy hay mucha distorsión del evangelio y sobre todo del orden eclesiástico, o mejor dicho, de
cómo se debe de administrar o dirigir la iglesia, ¿no? Muchos hoy quieren ser líder de líderes, ¿no? Y esa palabra líder, yo no la veo en el libro de Apocalipsis o en el cielo. Nunca Jesús dijo, buen líder, líder de líderes, entra al gozo de tu Señor. ¿Sabes qué usó Jesús en esa parábola que decía en el final de los tiempos? Buen siervo y fiel. Eres un buen esclavo. Pasa. Un siervo es un título o es un honor, un título honorífico que se va a tener en el cielo. La palabra líder es una invención que muchas iglesias el día de hoy lo tienen y muchas personas vienen con esas actitudes a veces a la iglesia. Yo soy líder de líderes, yo he sido líder allá, me necesitas como líder, ¿no? O sea, nosotros queremos siervos, personas que sirvan. ¿Y qué significa eso? Que el siervo no tiene derechos. El siervo tiene obligaciones. El siervo no está buscando los mejores puestos, el mejor trato, la mejor comida. El siervo está esperando que los demás se sirvan o si están haciendo algo, aún los trabajos más sucios, más a veces complicados o minimizados o que nadie lo quiere hacer, pues el siervo se tiene que encargar de hacerlo. Como en el caso de Jesús, nadie quería lavar los pies de los discípulos porque eso era el trabajo de un siervo, de un esclavo. Y Jesús se puso en esa posición y dijo, yo voy a lavarle los pies. Y él mismo dijo, hagan esto entre ustedes. O sea, sírvanse los unos a los otros. Hagan los trabajos menos agradables. ¿Qué sería lo más difícil en tu sociedad, en tu cultura? Algunos hoy día sería limpiar baños, no sé, lavar ollas, lavar platos, barrer. Hay personas que vienen a la iglesia y no quieren hacer esto, solo quieren servir y que les sirvan a ellos. Y es triste a veces que en muchas iglesias el siervo que debería ser el pastor es un rey, es alguien a quien le tienen que servir. Pero Moisés no era así, Moisés no fue considerado así. Pablo no fue, Pablo por eso dice siervo del Señor Jesucristo, Santiago, siervo del Señor Jesucristo, Pedro, siervo, o sea, siervos es lo que Dios quiere, no quiere líderes, no quiere personas como reyes, y recuerda esto muy bien, hermano, siervo es un título de honor en el cielo, líder es un título que no existe en el cielo. Versículo 4, venía la canción y dice, ¿quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Miren cómo este cántico nos enseña cómo alabar a Dios. Primero, se alaba a Dios por ser grande y temeroso. Segundo, se alaba a Dios por ser santo. Tercero, se alaba a Dios por ser digno. Y cuarto, se alaba a Dios por ser justo. Entonces, esto es algo de lo que tú tienes que entender. Eso es alabar, eso es adorar a Dios, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué? Porque hoy también, otra vez, las personas que más están escribiendo las canciones que se cantan en las iglesias no tienen una teología bíblica y a veces romantizan, esa es la palabra, ¿no? Se le pone un poquito de, yo soy tu niña, por ejemplo, ¿no? La niña de tus ojos, o sea, no está alabando a Dios, no está adorando a Dios porque es grande, porque es santo, porque es digno, porque es justo, que son requisitos básicos que debe de contener una alabanza, una canción que se va a adorar en comunidad. Tengamos presente esto, porque esto es lo que Dios quiere, esto es lo que se ve en el cielo, no es algo como simplemente agarrar y cantar canciones con buena música, con buen tono, sino canciones que realmente expresen lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese es el canto. Si ves el canto de Moisés, Salmos 90 o Éxodo 15, alaban a Dios por su grandeza, por su santidad, por su justicia. Si ves en los Salmos, lo hacían de esta forma y debemos de continuar de esta manera, hermanos. Ahora, la tercera
parte del versículo 5 al 8, los 7 ángeles reciben 7 copas de la ira de Dios. Dice el versículo 5, luego miré y ve que se abría por completo el templo que está en el cielo, el tabernáculo de Dios. O sea, hay un cielo, o sea, un templo en el cielo, hay un tabernáculo, hay un lugar santo, santísimo. Esas son las preguntas que muchas veces nosotros no estamos prestando mucha atención, ¿no? Porque hemos hablado de un tercer templo que va a existir acá en la tierra. Jesús mismo lo dijo como parte de la profecía, porque le preguntaron en Mateo 24 a sus discípulos, ¿cuándo va a suceder todo esto que tú dices? Estén atentos, va a suceder lo que Daniel dijo, un objeto que causa sacrílego. Pablo dice en Tesalonicenses, es el anticristo que va a poner su imagen, su estatua, ahí en ese lugar. Apocalipsis lo dice, o sea, y no lo habló como algunos dicen, pero eso es Antíoco Epifanes que hizo esto. Sí y no, sí lo habla de parte del pasado, pero Jesús lo habló como algo del futuro. Y es más, ese tercer templo es literal, y hay otro templo que nos muestra Apocalipsis. ¿Dónde? En el cielo. Hay otro tabernáculo. Y eso es algo que simplemente lo podemos ver cuando estudiamos versículo por versículo. Ahora el siguiente, versículo 6, dice, los 7 ángeles que sostenían las 7 plagas salieron del templo. Estaban vestidos de un lino blanco sin mancha alguna y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho. O sea, 7 ángeles con estas 7 plagas salieron del templo, o las 7 copas de la ira, y cuando dice que estaban vestidos de un lino blanco sin mancha alguna y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho, ¿sabes? El lino era la tela más preciada para los judíos, que tenía una implicación de pureza y majestuosidad. Es más, era la tela usada por los sacerdotes al ejecutar el sacrificio por el pecado y no tenía mezcla de otros hilos. Blanco es pureza o es puro para todos aquellos que estaban sirviendo en el tabernáculo. O sea, hay un tabernáculo, hay un templo en el cielo. ¿Pero dónde? En una ciudad, la Nueva Jerusalén. Por eso, cuando lleguemos al final, capítulo 21, vamos a ver, capítulo 22, cómo es que termina todo esto, esta cronología de los eventos, este momento de lo que todavía no ha sucedido, porque recuerden que hay muchas personas que interpretan el libro de Apocalipsis como algo alegórico, o sea, no literal, o simplemente algo que sucedió, y que significa que no va a venir en el futuro, que no va a suceder. Entonces, pero aquí es claro, hermanos, lo que estamos estudiando. Blanco, tenía una representación muy importante estos 7 ángeles, 7 plagas, 7 copas de la ira. Versículo 7 dice, entonces uno de los 4 seres vivientes, recuerden que habían 4, le entregó a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios. Estaban con sus plagas y llenas de la ira de Dios, quien vive por siempre y para siempre. Empiezan a formar una fila y imaginémonos, ¿no?, que sea este ser viviente que tenía cara de león, con ojos por todo lado. Esto nos hace recordar algo, hermanos. Dios no disfruta derramando su ira sobre la tierra, pero la maldad del hombre se ha hecho merecedora de la ira. Versículo 8. El templo se llenó del humo de la gloria y el poder de Dios. Nadie podía entrar en el templo hasta que los 7 ángeles terminaran de derramar las 7 plagas, ¿no? O sea, el templo, este momento donde se llena de humo, el templo donde vamos a ver por qué sucede esto, por qué se llena de humo. Pues ¿sabes qué? Cuando nos hace recordar el tiempo del Éxodo, cuando terminaron de construir el tabernáculo, se llenó de humo. ¿Qué significaba? La Shekinah, la gloria de Dios. Cuando más adelante Salomón termina de construir el templo, otra vez viene ese humo. Ese humo representaba la presencia de Dios
en el Antiguo Testamento. Pero también sabes qué representaba la santidad de Dios. ¿Y qué más representaba? Nos hace recordar el Sinaí. Recuerda cuando Moisés subió a los 10 mandamientos, habían truenos, había una nube, relámpagos. O sea, es algo como ese momento de las películas donde algo va a suceder muy fuerte y quieres saber qué va a pasar. Mira, la próxima semana, en el capítulo 16, vamos a ir viendo qué trae cada copa de la ira. Así que hoy vamos a terminar este estudio con 3 conclusiones, ¿ok? Todo lo que hemos visto el día de hoy. Primero, el Hijo de Dios o la hija de Dios que persevera en su fe en medio de una crisis, el sufrimiento o la persecución, es un vencedor eterno. Lo volveré a leer porque es importante que recuerdes que el Hijo de Dios que persevera en su fe en medio de una crisis, el sufrimiento o la persecución, es un vencedor eterno. Y lo segundo que hemos visto el día de hoy, el título de siervo o esclavo de Dios trasciende desde la eternidad hasta el cielo. Mas en el cielo no existe el título líder, solo siervo, hermanos. Y número 3, Dios no se goza en derramar su ira, pero la maldad del ser humano es merecedora de la ira justa de Dios. ¿Ok? 3 conclusiones respecto a la ira, respecto a ser siervos o la crisis o perseverar. Recuerda que Apocalipsis al final nos narra el triunfo de Jesucristo. ¿Por qué no terminamos orando? Si tú tienes un momento, estás pasando un momento difícil, ya sea de salud, ya sea una crisis familiar, ya sea un problema de trabajo, un problema económico, cualquier situación que estés enfrentando, hermano, persevera. Tú vas a ser un vencedor eterno. Un vencedor eterno. Y si tú también estás escuchando esto y te gustaría involucrarte en la iglesia y a veces piensas que la iglesia te necesita, Dios te necesita, no es así. Dios quiere siervos. Llamó en el Antiguo Testamento personas que sirvan y en el Nuevo Testamento de la misma forma. Tengamos la humildad y pensemos y recordemos esto. Dios usará nuestras vidas conforme a su voluntad. Simplemente nos toca entregar nuestra vida al Señor y dejar que Él lo use. No es que yo determino, ya, yo quiero estar acá. No, es Dios haciendo su obra. Dios resiste a los soberbios y exalta a los humildes. Así que vamos a orar y terminamos. Señor, te doy gracias en este momento por tu palabra. Mi oración primero, Señor, es por las personas que están escuchando esta enseñanza. Si tienen un problema de salud, una enfermedad que la que están luchando, Señor, y parece que se están dejando vencer, o las cosas se están complicando, o si hay una crisis, ya sea familiar o de pareja, o ya sea económica o de trabajo, cualquier situación, Señor, yo te pido, Señor, que les des fortaleza en su fe, que los ayudes en este tiempo y que puedan perseverar y mantenerse firmes y seguir creyendo en tus promesas, confiar absolutamente en ti, que pronto esto va a pasar. Las pruebas tienen fecha de caducidad, el sufrimiento tiene fecha de caducidad y al final serán y seremos esos vencedores eternos. Y mi oración también es por aquellas personas que están involucrados en la iglesia o desean involucrarse en tu obra, que tengan esta actitud de servicio, esta actitud de humildad, esta actitud, Señor, de trabajar y de servir y de ser realmente siervos de ti. Que tu gracia y misericordia los acompañe y podamos cada día crecer como equipo y como iglesia. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Hermanos, si el mensaje ha sido bendición, no te olvides ponerle un like, comparte por tus redes sociales y mira, ¿qué piensas de lo que hemos hablado, esta palabra siervo de Moisés? Y segundo, si tienes una petición de oración, alguna crisis o un problema que estás atravesando, compártenos ahí, voy a orar por ti en los comentarios o al teléfono de WhatsApp de la iglesia, nos gustaría orar por ti. Así que nos vemos en el capítulo 16.